Hola jóvenes, bienvenidos. Es un placer saludarles. El día de hoy estaremos aprendiendo sobre los textos narrativos. Presten mucha atención. Antes de comenzar la clase, quiero que piensen en las respuestas siguientes. Como número 1 tenemos, ¿qué son los textos narrativos? ¿Qué tipos de textos narrativos conocen? ¿Cómo están estructurados los textos narrativos? ¿Y cuál es la función de los textos narrativos? En esta clase aprenderemos el concepto de los textos narrativos, sus características, su estructura, elementos y también explicaremos algunos ejemplos de los textos narrativos. Ahora, para despejar las dudas, conoceremos más acerca de los textos narrativos, por lo cual daremos respuestas a las preguntas antes planteadas. Por lo tanto, un texto narrativo es un relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a las personas que intervienen en la historia y que se desarrolla en un espacio y tiempo determinados. El texto narrativo responde a la pregunta, ¿qué ocurre? Lo podemos encontrar en novelas, cuentos, leyendas, hechos históricos, etc. Para este tipo de textos se utilizan verbos como por ejemplo, escapó, lloró, encontró, etc. Los textos que se consideran narrativos tenemos, como número 1, el cuento. El cuento es una narración breve con pocos personajes y contiene un desenlace rápido. La leyenda son narraciones que mezclan los hechos reales y sobrenaturales. Como tercer ejemplo tenemos el mito. Es una historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o un suceso. Y como número 4 tenemos la fábula. Es un breve relato ficticio en el cual intervienen animales, pero estos nos proporcionan una enseñanza. A su vez, el propósito fundamental de los textos narrativos consiste en describir una determinada situación o acontecimiento cronológico de los hechos. Como siguiente punto, les pregunto, ¿conocen algunas de las características de los textos narrativos? Tenemos el narrador o protagonista. Es quien relata la historia, la voz del relato, que puede ser parte o no de los personajes. Como número 2 tenemos que no existe un límite de personajes. Como número 3, las historias se desarrollan en un espacio y un lugar determinado que es descrito por el narrador. También se desarrolla en un tiempo determinado que puede dejar una reflexión o una enseñanza. Los textos narrativos son muy diversos y cada uno representa características muy particulares, pero se identifican como texto narrativo porque tienen en común la estructura de la narración. Por otra parte, la estructura de los textos narrativos está conformada por introducción, desarrollo y desenlace. En la introducción representamos la historia y esta nos permite situar al lector en un contexto determinado, en lugar y tiempo, y en la que se introducen a los protagonistas de la historia. Luego continuamos con el desarrollo, que es parte del texto en el cual se expone de una manera más detallada los sucesos de la historia y es parte más extensa en donde conocemos más a fondo los personajes y los acontecimientos que lo conectan. Y para finalizar, el desenlace. Es cierre de la historia en el que se revelan las interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz, abierto a la duda con posibilidad de continuar en la historia en obras posteriores. Ahora veamos la semejanza en los diferentes tipos de textos narrativos. Como número 1 tenemos, ocupan un tema, una anécdota. Como siguiente tenemos los elementos de la narración. El narrador es el personaje que nos cuenta lo que está sucediendo. Estos pueden ser omniscientes, primera persona y testigo. Los personajes dentro de los elementos en Madrid de los años 80.
Luego de haber recibido esta clase, van a desarrollar una hoja de trabajo que deberán leer cuidadosamente y responder cada uno de los incisos. Responderán la hoja de trabajo y enviarán las evidencias al docente. La hoja de trabajo consiste en seleccionar encerrando en un círculo la respuesta correcta de cada enunciado, de acuerdo al contenido desarrollado a identificar en la estructura de la narración a cualquier texto narrativo. Resumiendo, aprendimos que la narración es una sucesión de acontecimientos causales que suceden en un flujo temporal. Se organiza de acuerdo a una trama, conformada por un inicio o comienzo, donde se representan los personajes, las situaciones y el contexto. Por un nudo o un problema, en el que se representa una transformación de la situación inicial, y un final o desenlace, en el que el problema es superado o no, y que supone un cambio en el personaje o los personajes. Los elementos de los textos narrativos son personajes, narrador, acciones, el tiempo y el espacio. Y por último, la narración hace referencia a la manera de contar la historia en forma de secuencia o como una serie de acciones que la realizan los personajes y que le permite al lector imaginarse la situación. Bueno, jóvenes, un placer haber compartido con ustedes este espacio formativo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.